Esta semana es una semana de bendición porque estamos estudiando acerca del santuario, ¿no? El santuario es una doctrina que a nosotros como adventistas del séptimo día nos compete. ¿Por qué? Porque nosotros como adventistas nacimos como iglesia precisamente gracias a la doctrina del santuario. La profecía decía que hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario sería purificado, lo que significa que cuando se cumplió esta fecha en 1844, el santuario comenzó a ser purificado. Y ahora estamos en plena purificación del santuario. ¿Eso qué significa? Que estamos en la hora del juicio, la hora del juicio final. Entonces, como pueblo de Dios debemos entender cómo se realiza esta obra. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10 y en el versículo 19 y 20, la Biblia dice lo siguiente, fíjense, Hebreos 10, 19 y 20. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora, el apóstol nos invita a poder entrar por la fe en ese santuario, pero nos dice que tenemos que entrar con los corazones ¿cómo? Puros, con la conciencia limpia. ¿Cómo se puede tener el corazón puro? ¿Puede un ser humano pecador tener el corazón puro? Eso es lo que tenemos que descubrir, porque la pureza no es un sentimiento, la pureza es un principio. ¿Qué cosa significa esto? Hay personas que a veces dicen así, ¿no? Yo no me siento puro para acercarme a Dios, pero no es lo que sientes, sino lo que tienes que hacer. Y entonces, ¿qué tengo que hacer para poder alcanzar esa pureza? Empecemos por esto, Salmo 12:6, fíjense lo que dice allí. Salmo 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¿Cómo dice que es la palabra de Dios? Ahí está la palabrita que estamos buscando. La palabra de Dios dice que está purificada 7 veces. ¿Qué pasa si yo me lleno de la palabra de Dios? ¿De qué cosa me estoy llenando? ¿Ah? De la pureza. Yo no puedo ser puro por fuera si primero no soy puro por dentro. Y ahora también tengo que entender qué cosa es pureza. ¿Ah? ¿A qué le llamamos pureza? Bueno, las películas nos hacen pensar que la pureza son esas monjitas que van y que se meten a un claustro, o esos curitas que van y que se meten a un seminario, ¿no? Ah, son puros, dice, ¿no? O ven a un grupo de pastores a quienes están ungiendo y dicen, esos son puros. ¿Eso es la pureza? Otras personas dicen, no, pues, pureza es que una persona no peque, que sea una persona limpia, que no tenga errores, que ni siquiera tenga malos pensamientos. Ese es el concepto que nosotros tenemos. Sin embargo, la Biblia enseña que puro es todo aquel que tiene el conocimiento de la palabra de Dios en su mente. ¿Correcto? Así purificas la mente. Fíjate en esto, solo para que tengas una idea en una ilustración. Una persona es invitada a un concurso de matemática. Y entonces en medio del concurso de matemática esta persona hace lo mejor posible y le sale todo bien. Y llega el momento de las calificaciones. Y de las 10 personas que han ido, 9 no han alcanzado a contestar todas las preguntas, pero una sola contesta todas y es la persona de la que estamos hablando. Y los jueces del jurado dicen, aquí tenemos el examen más puro. Lo que ha hecho esta persona es lo más puro que hay en todos estos 10 exámenes. ¿Qué cosa era lo puro? ¿Ah? Aquello que se hizo conforme a lo que se pidió. Esa persona de repente en otras acciones ni pura era, pero en lo que se le pidió hizo correctamente lo que se le dijo. ¿Qué se llama eso? La pureza. ¿Me dejé entender ahora? Muy bien.
Entonces, cuando tú te llenas de la palabra, te estás llenando ¿de qué? De la pureza. Y eso hace que pronto salga a relucir en tu vida aquello que conociste. Proverbios capítulo 23, versículo 7, fíjate en esto. Proverbios 23, 7, una persona un día me decía, yo no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí solo deben ir santos. Así le dije, te has equivocado. A la iglesia van los que quieren aprender cómo se es santo, que es otra cosa. Imagínate que tú digas así, yo no voy al colegio. ¿Por qué? Porque al colegio solo van los inteligentes y los sabios. Pero es que al colegio vas para que te vuelvan inteligente y sabio. No es al revés. Nunca trates de acercarte a Dios estando ya perfecto, santo y puro, porque entonces, ¿qué tarea le dejas a Él? ¿Ah? Se supone que Dios te va a santificar, te va a purificar, te va a hacer lo que Él quiere de ti. Entonces tú tienes que venir tal como estás para aprender. Y al venir a la iglesia y aprender, ahí es donde te santificas. Proverbios capítulo 23, verso 7, fíjense lo que dice allí. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cómo es una persona? De acuerdo con sus pensamientos. Si mis pensamientos solo están en mirar películas de artes marciales, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a estar pateando las paredes, golpeando las puertas, yendo a entrenar por aquí y por allá. ¿Por qué? Porque eso tengo en la cabeza. Si me pongo a mirar novelas, ¿de qué voy a hablar cuando me encuentre con mis amigos y amigas? De novelas. Es por lógica, porque de lo que tienes dentro, de eso vives por fuera. Pero ¿qué pasa si yo me lleno de este libro? Voy conociendo todas sus profecías, todas sus historias, ilustraciones. ¿A qué cosa me voy a ir amoldando? A la vida de lo que dice la Biblia. Entonces voy a decir, ¿cómo? ¿Adán se comportaba así? ¿Así trataba a Eva? Ah, ya, entonces tengo que tratar así. ¿Se dan cuenta? Si es un casado va a decir, a mi esposa la voy a tratar así. Si es un soltero va a decir, allá. Uno de tus hermanos de pronto va a caminar como tu papá camina. Una de tus hermanas de pronto va a comportarse como tu mamá se comporta. ¿Ah? ¿Eso por qué? Porque como conviven ahí en la casa, entonces copian el modelo de lo que son, nada más. Así que tú eres el reflejo de tu casa. ¿Así es o no? Ya, ahora, ¿qué pasa si yo me pongo a leer la Biblia todos los días? ¿Qué voy a reflejar? Lo que está en este libro. ¿Por qué? Porque voy a ir aprendiendo sus lecciones. Muy bien. Ahora, teniendo eso en cuenta, para que nosotros podamos entrar en ese estado de pureza y llegar a prepararnos en esta hora del juicio, Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7, requerimos de aprender algo. Ahora vamos a ver. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿A qué le llamamos evangelio? ¿Ah? A la buena noticia. La palabra evangelio deriva del término evangelión, que significa buena noticia. Así que cuando dice acá que tenía la buena noticia, era la buena noticia eterna, la que viene desde siempre, desde los días de Adán hasta nuestros días, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿A cuántos tenía que ir esta predicación del evangelio? A todas las naciones, para que todos sepan cómo es el cielo y cómo prepararse para él. Ahí en ese evangelio se te enseña de qué se trata la Nueva Jerusalén, quiénes van a vivir ahí, cómo es su idioma y qué cosas te esperan. Porque Dios jamás te va a decir que lo sigas sin que primero te explique qué cosa tiene para ti. ¿Correcto? Así que hay personas que a veces piensan que ir a la iglesia solamente es ir para poder ser un poquito santo y medio cucufato, ¿no? Dicen, para eso voy a ir a la iglesia. No, estás equivocado. La iglesia es un centro educativo donde se te va a decir qué cosa te espera en el futuro y qué cosa está preparando Dios para ti. Y cuando tú lo escuches y veas que es beneficioso para ti, lo tomas en cuenta para poderte preparar. A nadie le interesa un sitio que no le sea importante y que no le traiga beneficios. El ser humano ha sido creado para tener que elegir aquello que le conviene más.
Así que cuando Satanás te presenta su mundo, sus ofertas, ¿no? ¿Cuáles son las ofertas que te presenta Satanás en este mundo? Dinero, fama, poder, gloria al estilo humano, ¿no? Entonces la gente, ¿qué hace? Yo quiero ser famoso, quiero tener dinero, quiero tener poder, quiero ser un artista, un cantante, ahora que están de moda, ¿no? Y no tanta moda con lo que ha pasado con Diddy Gomes allá en Estados Unidos, ¿no? Lo que hemos visto de terrible que ha ocurrido con este famoso, pues, rapero. Entonces ahora ya nadie quiere ser, ¿no? Dice, no, para terminar como él, así nomás. Y casi la mayoría de los que están en la fama tenían que pasar por las manos de él, ¿no? De formas horribles. Pero sin embargo, muchos piensan que ahí está la gloria. Un hombre como él ha pensado eso y se ha dejado llevar. Entonces, cuando Satanás te presenta su mundo, ahora le toca a Dios presentarte su mundo también. Y Él te lo presenta a través de ¿qué? Del Evangelio, para que tú elijas qué cosa prefieres, el mundo que te ofrece el diablo o el mundo que te ofrece Dios. ¿Te diste cuenta? Y solo después de eso puedes hacer tu elección. Muy bien, ahora teniendo en cuenta todo eso, nosotros para entrar en esta hora del juicio en el santuario celestial, necesitamos entender cómo se realizaban los servicios en el santuario terrenal. Vamos al libro de Levítico, al capítulo 6, verso 24 y 25. Dios había dado 2 servicios especiales para que se llevaran a cabo en el lugar santo. Como toda esta semana ya hemos estudiado todos los muebles del santuario, todos sus utensilios y el significado de cada uno de estos, ahora nos vamos a centrar en cómo funcionaba ese tabernáculo santuario con todos sus muebles. Vamos a poner la imagen primeramente del santuario para que podamos ver de qué cosas estamos hablando. Hay algunas personas que solo están llegando hoy, no estuvieron en la semana, entonces nos vamos a ubicar. Vamos con la imagen del santuario. ¿Ya? Mientras nuestro hermano busca la imagen del santuario, en el templo antiguo, habían 2 servicios. El primer servicio era el sacrificio diario. ¿Qué cosa se hacía en el sacrificio diario? Se mataba un animalito para el perdón de los pecados de todo el pueblo. Ese animalito empezaba siendo muerto a las 6 de la mañana. Y otro a las 3 de la tarde, ¿correcto? ¿Para qué? A las 6 de la mañana todas las personas en sus casas en Israel inmediatamente hacían su oración pidiendo el perdón de sus pecados, levantándose recién algunos. Entonces, en el momento que ellos pedían el perdón del pecado, aquí, en este altar que ven aquí, donde está ardiendo, que es el altar del holocausto del cual ya hemos estudiado, ahí se quemaba el animalito, ¿correcto? Todas las mañanas a las 6 de la mañana se quemaba ahí un animalito. Y a las 3 de la tarde se quemaba otro. ¿Para qué? Para que a esas horas, a las 3 de la tarde, se pudiera hacer la oración vespertina. En la oración vespertina pedías perdón de todos los pecados que habías podido cometer durante la mañana. Así quedabas libre y en la noche te ibas a acostar pidiendo otra vez el perdón de tus pecados. Nuestras oraciones son para eso, ¿no es cierto? Todos los días confesamos nuestros pecados porque podemos pecar ya sea en pensamiento o en acción sin darnos cuenta. Puede que ni siquiera conozcamos ni nos demos cuenta de lo que estamos haciendo y otros nos van a decir, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo está mal. Yo no lo sabía, pero aunque no lo supiera tengo que pedir ¿qué cosa? Perdón, ¿correcto? Entonces, esto se hacía todos los días, volvamos a la imagen, en el sacrificio diario. Esta parte que está aquí del santuario se llama el lugar santo. Y en el sacrificio diario, el sacerdote iba a trabajar aquí en el atrio donde está el altar del holocausto y en la parte del lugar santo. Y solo una vez en el año había un segundo servicio que se llamaba la expiación de los pecados o borramiento de los pecados. Y esa expiación solo la hacía ya no el sacerdote común, sino el sumo sacerdote, quien entraba hasta el lugar santísimo donde estaba Dios mismo, ¿correcto? Aquí en el lugar santísimo había una lucecita de fuego que aparecía y que se llamaba la Shekinah. Shekinah significa la presencia de Dios visible.
De tal manera que cuando entraba el sumo sacerdote, esa luz estaba encendida como un relámpago. Si el sacerdote que entraba no había confesado sus pecados acá adentro, moría fulminado inmediatamente por Dios. Y si alguno del pueblo no se había confesado de todos sus pecados a Dios, por culpa del que no se confesó, acá adentro quedaba fulminado el sumo sacerdote. ¿Por qué moría el inocente por los culpables? Porque era una representación de Jesucristo, el sumo sacerdote, quien Jesucristo muere por nuestros pecados sin haber pecado él. Así es como se representaba en el lugar santísimo. Pero si todo el pueblo estaba arrepentido de sus pecados ese día, el sumo sacerdote entraba y no le pasaba nada, salía cuando terminaba su oficio y todo el pueblo se alegraba porque sabían que Dios estaba de acuerdo con ellos. ¿Está claro? Ese es el sacrificio anual, de eso vamos a hablar más tarde. Muy bien, ahora nos centramos en el sacrificio diario nada más. Una parte del sacrificio diario entonces era matar un animalito por la mañana y otro por la tarde. Muchos han dicho muchas veces, ¿por qué Dios pedía matar tantos animalitos, no? Imagínense, matar animalitos mañana y tarde, ovejitas mañana y tarde, ¿cuántas se morían en todo el año? Esto era bastante, ¿no? Pero muchos dicen así, ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento era un Dios sanguinario que pedía tanta sangre? No. Si la gente no hubiera pecado, no hubiera desobedecido, si hubiera tenido que matar animalitos, no, todo hubiera estado bien. Pero como la gente no obedecía a Dios, se veía obligada a tener que matar animalitos para el perdón de sus pecados. Muy bien, ahora teniendo eso en cuenta, nos vamos al libro de Levítico otra vez, capítulo 6, verso 24 y 25. Escuchen lo que dice acá. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. Punto 1. Había una ley del sacrificio expiatorio. ¿De qué se trataba? En el lugar donde se degüelle el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. La ofrenda expiatoria se trataba de sacarle la sangre al animal para el perdón de los pecados del penitente, es decir, del pecador. Esa es la ley de la expiación, degollar y sacar la sangre. Punto 1. Punto 2. Levítico capítulo 6, verso 8. Habló un Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. Ya. La primera se llama expiación y esta segunda, ¿qué se llama? Holocausto. No se olviden. ¿De qué se trataba el holocausto? El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Así que entonces la ley del holocausto era quemar al animalito. Expiación, sacarle la sangre para el perdón del pecado. Holocausto, quemar al animal en el altar. Ya está. Más aún, Números capítulo 28. Nos dice así en el versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. 2 corderos sin tacha de 1 año, cada día será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con 1/4 de un hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. Fíjense lo que dice acá. Es lo que les mencioné de los 2 animalitos por la mañana y por la tarde. ¿A qué cosa dije que representaban estos 2? A nuestras oraciones matutinas y vespertinas. Es decir, todos los días nosotros tenemos que hacer lo que hacían los del pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué? Esa oración matutina va acompañada del culto familiar, del culto del estudio por la mañana de la palabra de Dios. El culto familiar debe durar siquiera unos 30 minutos máximo por día, no más, ¿correcto? Si alguien quiere estudiar más de entre la familia, puede hacerlo.
pero cuando está toda la familia, la esposa, los hijos, 30 minutos es suficiente para que no se cansen, ¿correcto? Y el padre tiene que preparar un tema para ese día. Ese tema es la lección de la escuela sabática, ¿correcto? Para que ya tengan la idea de lo que es el mensaje del Señor. Y así cuando vienen el sábado entienden la lección de la escuela sabática y participan. Muy bien, por la tarde se vuelve a hacer lo mismo. Antes de ir a descansar hay que volver a tomar la Biblia, hay que leer un pasaje de la Biblia, un capítulo, y después de eso recién ir a dormir. Eso era el beneficio de la comunicación con Dios. Cuanto más conoces de Dios, tanto más te consagras a Él. Consagrarse a Dios significa dedicarse a lo que Él pide, es todo. La consagración no es que te vuelvas un puritano, ¿no? Alguien que siente por ahí todo el día, amén, gloria al Señor, nada de eso. El cristiano es tranquilo, hace sus cosas normal, se va a trabajar como todos, tiene que estudiar según las actividades que haga, ¿correcto? Y luego de eso, cuando tiene sus horarios para dedicarse a lo que es de Dios, se dedica. Si tiene tiempos libres en el día, saca su Biblia y se pone a leer, ¿correcto? Por eso es bueno siempre cargar una Biblia de bolsillo, ¿no? Para que donde estemos y tengamos tiempos libres, sigamos conociendo más de la verdad. Solo así vamos alcanzando purificación como Dios pide, ¿correcto? Muy bien, son cosas sencillas. Dios no pide lo que te piden los budistas, musulmanes, etcétera, ¿no? Dios es sencillito, solamente conoce cada día más de su verdad. Muy bien, seguimos leyendo. Junto con eso dice que tenía que ofrecerse una décima parte de un efa de flor de harina amasada con un cuarto de un hin de aceite de olivas. La harina, que representa al pan, ¿no es cierto?, de donde se saca la comida. Se hacía el sacrificio mezclado con el conocimiento de la palabra de Dios, solicitando el aceite de olivas. ¿Qué cosa es el aceite? El Espíritu Santo. Lo que significa que en cada vez que hacemos nuestras oraciones solicitamos la presencia del Espíritu Santo. Todo eso es la simbología. Lo que Dios les hacía hacer a los israelitas era para que se grabaran los símbolos. Seguimos leyendo. Es holocausto continuo, versículo 6, que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, la cuarta parte de un hin con cada cordero. ¿Qué cosa es la libación? ¿Ah? ¿Qué es la libación? El vino sin fermentar, ¿correcto? Porque no se podía echar vino fermentado a la preparación que se estaba haciendo en el holocausto. Era vino zumo puro de uva. En el oriente se le llama vino al zumo sin fermento y al zumo con fermento. Así que no vayan a pensar que se trata aquí, cuando dice vino, de algo fermentado. No, señor. No siempre la palabra vino se refiere al mosto, es decir, al fermento, sino solo al zumo puro de uvas. Así que entonces ellos hacían libación con el zumo de uvas. ¿Eso a qué representa? ¿Qué cosa es el vino? ¿Se acuerdan en la Santa Cena? ¿Qué dijo Cristo que era el vino? Tomad este vino que es mí. ¿Y la sangre qué cosa es? La vida. Génesis 9:4 dice la sangre es la vida. Entonces, cuando se nos dice que tenemos que hacer libación, tenemos que aprender cómo era la vida de ¿quién? De Jesucristo. ¿Correcto? Eso es lo que estoy. ¿Y dónde se estudia la vida de Jesucristo? En este libro. ¿En qué parte de este libro está la vida de Jesucristo? ¿En cuál? En toda la Biblia. Cualquier lugar que estudias de la Biblia está la vida de Cristo, es la sangre de Cristo. Cuando tú lees la Biblia, increíblemente estás siendo transfundado con la sangre de Cristo, se te está haciendo transfusión. Esa es la forma en que te transfunde el cielo. Recibes el conocimiento de la palabra y estás recibiendo la sangre de Cristo. San Juan capítulo 6, versos 53-54. Fíjense lo que dice aquí. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿A qué se refería Cristo cuando decía que tenían que comer su carne y beber su sangre? A estudiar su
palabra. Eso es comer la carne de Cristo y beber su sangre. Muy bien. Ahora, siendo así, cuando se realizaba el sacrificio diario de esta manera, todos quedaban santificados por Dios. Pero cuando había una persona que había pecado en algo que todos se habrían enterado, o habían otros que habían visto, tenía que ir hasta el santuario para pedir perdón por ese pecado. Hay pecados distintos, ¿no es cierto? Todos son para muerte, pero hay distintos, hay dimensiones de pecado, eso no hay que olvidar, ¿correcto? Por ejemplo, ¿qué pasa si tú estás en algún sitio, reniegas y maldices? ¿Ah? ¿Estás cometiendo pecado o no? Sí, estás cometiendo pecado, es el pecado de la ira. ¿Ah? Entonces, nadie te ve, tú estás solito, ¿no? Y tú maldijiste ese rato, se te escaparon sapos y culebras de la boca, ¿no? Pero nadie te vio. Eso es solo entre Dios y tú. Cuando es un pecado como ese, era para orar por la mañana y por la tarde, ¿correcto? Porque se acumulaban todos tus errores del día. Pero supongamos que hubieras pecado robando por ahí y te hubieran visto por ahí 2 o 3 personas. Ah, tú has estado robando, te dice. Y tú avergonzado, no, bueno, es que no es lo que parece, dices. No, tú te has estado sacando la plata de ahí. Ya van a disculpar y lo vuelve a poner. ¿Eso es pecado o no? Pecó, ha robado. Entonces, como habían visto que había robado, ahora para arrepentirse delante del Señor, tenía que ir hasta el santuario llevando ¿qué cosa? Su ofrenda. Levítico capítulo 4. Esto era parte del sacrificio diario también, ¿correcto? Cualquier día del año se podía realizar este tipo de acto. Muy bien, vamos a ver. Levítico capítulo 4, verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Y aquí vamos a ver una secuencia de distintas formas de confesión, ¿correcto? Del sacerdote, de toda la congregación y de cada persona. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas. Punto 1. ¿El pecado en qué se basa? Cuando vas contra algún mandamiento de Jehová. Eso es el pecado. Para algunas personas piensan que el pecado es algo que te puede ensuciar físicamente, ¿no? Y entonces dicen, no, cuando alguien es pecador se le nota. No, no se le nota, a veces pareces un santo, ¿no? Te puede engañar porque hay la falsa piedad. Entonces, el pecado es una acción de Es más, cuando pecas, posiblemente no sientas nada. Cuando Eva pecó, vino contenta con Adán y le dijo, mira, he comido el fruto prohibido y no me ha pasado nada. Al contrario, me siento bien, me siento más fuerte. Come junto conmigo esta fruta. Y le hizo comer a Adán, ¿no? ¿Se acuerdan? Ella, en ningún momento cuando comió la fruta, vio que cayó un relámpago del cielo ni un trueno. No hubo nada, todo seguía igual. Al contrario, a ella le pareció que estaba entrando en un mejor estado. Así que entonces, cuando se comete pecado, no necesariamente te vas a sentir culpable o acusado. ¿Cuándo es que tú te vas a dar cuenta de que hiciste un mal grave? Cuando te muestran la ley de Dios y te dicen, la paga del pecado es, ¿qué cosa? La muerte. Romanos 6:23. Entonces recién tú dices que, o sea que estoy condenado, así es. ¿Y qué me va a pasar? Al final del tiempo te irás al fuego eterno. No vas a entrar en el cielo. Y en tu vida, tu pecado te va a ir corrompiendo cada vez más hasta que te vas a pervertir. Entonces la persona dice, por solo eso voy a... así es. Adán y Eva comenzaron con un pecado y miren cómo terminaron. Y sus hijos, Caín. Entonces el asunto se agrava cada vez más. El pecado no es algo con lo que podamos jugar y decir, cuando quiero lo dejo. Como un amigo me decía, ¿no?
No, si yo quiero dejar de tomar, lo dejo, ¿ah? No pasa nada. Eso depende de mí. Así le dije. ¿Hace cuántos años estás diciendo lo mismo? ¿Ah? ¿Te das cuenta? Le dije. Dices que lo puedes dejar cuando quieras, pero hasta el día de hoy no lo has dejado. No, bueno, es que no lo quiero dejar. No, lo que pasa es que no puedes. Y se puso a reír, porque él sabía muy bien que varias veces había intentado y volvía a lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas, se te vuelve ¿qué cosa? ¿Ah? Dependiente. O sea, llegas a un punto donde se te hace vicio, o sea, ya no lo puedes dejar. Entonces, con el pecado no se juega, porque el pecado te termina destruyendo. De ahí que entonces, cuando se desobedece los mandamientos de la ley de Dios, se comete pecado. Primera de Juan capítulo 3, verso 4. Y aquí voy a dar textos para demostrar que el pecado solo es transgresión de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué cosa dice que es el pecado? ¿Y qué cosa significa infracción? Desobediencia, no hacer caso de lo que dice la ley. Muy bien, ese es el pecado y no tiene ninguna otra definición en toda la Biblia. ¿Me dejé entender? Solo cometes pecado cuando haces algo que la palabra de Dios te prohíbe, nada más. Si haces algo que todos te señalan y te censuran, pero que la Biblia no te condena, eso no es pecado. Así todo el mundo te diga. Fíjense, en una ocasión, San Marcos capítulo 7, versículo 1, miren de qué acusaron a los discípulos. San Marcos capítulo 7, versículo 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Verso 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Los fariseos, antes de comer, ¿saben cuántas veces se lavaban las manos? 7 veces. Es decir, tenían que lavarse y secarse, lavarse y secarse, lavarse y secarse. Pobres manos, ¿no? Deben haber estado secas ya sus manos, tanto lavarse. ¿Vieron en la pandemia lo que le pasó a la gente? Tanto lavarse las manos, varios se han dañado durante ese tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca hay que lavar tanto las manos, ¿no? Una sola vez y basta. Y si quedan por ahí algunos bichitos, bacterias, es normal, porque esos te ayudan hasta en la digestión, ¿correcto? Sin embargo, te hacían creer otra cosa, hasta el punto que te quitaron las defensas a través de las manos. Pero ahora, los fariseos eran los que tenían esa idea, por eso la pandemia ha sido farisea, porque todos sabemos eso, ¿no? En fin, el hecho es que los fariseos se lavaban así y cuando vieron que sus discípulos se lavaron solo una vez, porque Jesús no creía en esas barbaridades, ya que Él es el creador. Él sabía cómo tiene que vivir el hombre. Entonces, como ellos solo se habían lavado una vez, ¿qué cosa le dijeron los fariseos? A estos han pecado, no se han lavado 7 veces las manos, están con las manos inmundas. No estaban inmundas. Lo que pasa es que no estaban con la tradición. Ahora, yo pregunto, ¿eso que ellos decían que era pecado, en realidad era pecado? No, porque no había un texto en la Biblia que dijera que eso era pecado. La gente puede aumentar pecados. Nunca sigas lo que te diga la gente, ni aún tu iglesia, ni aún tu pastor. En algunos lugares hay iglesias donde a las hermanas les hacen poner un velo, ¿no? Y les hacen poner ahí un vestido recto hasta el piso, ¿no? Dice, así deben andar las mujeres, dice el pastor, ¿no? Pero ¿hay algún texto bíblico que diga que así había que ponerle un cajón a una mujer para que tenga que andar? No. Ella tiene que vestirse con un vestido decoroso, obviamente, pero que tenga que ser, que le quede bien, ¿correcto? Un arreglo sano, que sea inocente y que no tenga nada de malo, que no sea extravagante, no tiene nada de malo. Pero hay iglesias donde te condenan por eso y te dicen que es pecado. ¿Dónde está en la Biblia eso? Entonces, pecado no es lo que tú te imaginas que es malo. Pecado solo es la desobediencia a la ley de Dios. Adán y Eva, por ejemplo, cuando Dios los creó, a Adán y a Eva les dijo así: de todo árbol que hay en el huerto puedes comer,
Solamente no me vas a tocar el árbol que esté en medio del huerto, porque el día que lo hagas, de cierto que perecerás. Ahora, ¿qué hubiese pasado si Adán y Eva, caminando por el huerto, lejos del árbol, los dos se hubieran resbalado y se hubieran caído directo al agua? ¿Eso era un error o no? Es un error. Pero eso no era pecado. ¿Por qué? Porque Dios nunca dijo, el día que te resbales, de cierto perecerás. Solo les dijo del árbol. El único sitio donde podían pecar en todo el jardín del Edén, ¿dónde era? Ahí en el árbol. Otro sitio no había. Así que no nos confundamos. Solo pecado es aquello que Dios declara en su palabra que lo es. Romanos capítulo 7, versículo 9. Miren lo que dice el apóstol Pablo. 7, 7 al 9. Romanos 7, 7 al 9. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Por medio de qué se conoce el pecado? Nada más. Otra cosa no es pecado, que nadie te haga creer. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está ¿qué? No hay pecado si no hay ley. Así de sencillo. Solo cuando hay una ley que dice harás y no harás, recién se puede conocer lo que es el pecado. Hasta el día de hoy, ¿somos pecadores o no? Eso quiere decir que sigue habiendo ley de Dios. Pero hay religiones que te dicen que ya no hay ley. Y sin embargo te dicen que sí hay pecado. Eso no tiene sentido. Si en una iglesia te enseñan que ya no hay más ley, que se acabó la ley, que Cristo ya la crucificó, te están engañando. Porque entonces, ¿por qué nos seguimos llamando pecadores? Si hay iglesias que ya no creen en la ley, tampoco tienen Salvador. Cristo no les hace falta. Porque fíjense lo que dijo Cristo. San Mateo capítulo 9, verso 12 y 13. San Mateo 9, 12 y 13. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A quiénes vino a buscar Cristo? Pero si ya no hay ley, ya no habrían pecadores. Y si ya no hay pecadores, entonces en esas iglesias que no creen en la ley, no tienen a Cristo. Pueden hablar de Jesús, pueden hasta hacer sus supuestos milagros en el nombre de Jesús, pero Jesús no está con ellos, porque Jesús solo está donde hay ley. ¿Por qué? Porque ahí hay pecadores. Donde no hay ley, no hay pecadores, entonces Cristo pierde su tiempo. ¿Está claro, hermanos? Muy bien. Entonces queda claro hasta aquí que el pecado solo se conoce por medio de ¿qué? De la ley, por ninguna otra cosa más. Vamos a Levítico 4, seguimos leyendo. Capítulo 4, versículo 3. Si el sacerdote ungido pecare, vamos a tomar el caso del sacerdote en esta mañana, ¿ya? Del pecado de un sacerdote. Todos los demás igual en el pueblo pecaban. Solo hay una diferencia entre el sacerdote y el pecador común. ¿Cuál? Que el sacerdote llevaba la sangre hasta el interior del templo. Y en el caso del pecador común, la sangre se quedaba en el altar del holocausto. Ahora vamos a entender eso. Vamos ahora, verso 3. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, es decir, en el mismo pecado que peca el pueblo, y puede ser cualquier pecado, por su pecado que habrá cometido, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para la expiación. En el caso del sumo sacerdote y el sacerdote traían un becerro. ¿Por qué? ¿Qué cosa es un becerro? ¿Qué es un becerro? Un toro, ¿correcto? Un torito, ¿correcto? Un torito es un becerro. En el caso de ellos, porque eran los que más dinero tenían los sacerdotes, puesto que allí se traía todo el dinero del pueblo, entonces ellos, de acuerdo con la cantidad que poseían, tenían que traer una ofrenda de un becerro que costaba más. En el caso del pueblo se traían una cabrita, que costaba menos, eran la clase media. En el caso de la clase pobre se traían 2 palomitas. ¿Cuántas palomitas llevó María, madre de Jesús, para la purificación de Jesús? 2 palomitas, porque María era pobre, ¿correcto?
Y luego estaban los más pobres. ¿Qué cosa traían los más pobrecitos? ¿Ah? Harina con aceite, ¿correcto? Pero todos ofrendaban. Se dan cuenta, de acuerdo con su capacidad, pero todos ofrendaban. Y todos estaban felices porque cumplían con el sacrificio para el perdón. Muy bien, ya entendimos por qué el becerro. Verso 4. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Pongamos la imagen, por favor, del santuario otra vez. ¿Dónde traía, dice, a su animalito? Si tú eras el que pecaba, supongamos, tú no eres el sacerdote, pero eras el que pecó. ¿Eh? Anoche te fuiste a una parranda, el diablo te hizo caer, ¿no? Y te escapaste, tus amigos te llevaron, dices, ahora, ¿qué he hecho? ¿Cómo he pecado contra el Señor? ¿No? Y entonces, ¿qué cosa hacías? Venías trayendo tu animalito hasta la puerta del tabernáculo, ¿correcto? Y ahí lo ibas a sacrificar. ¿Cómo así? Agarrabas tu cuchillito, le cortabas el cuello al animalito y venía el sacerdote con una jofaína, es decir, con un depósito, y recibía toda la sangre del animal. ¿Por qué? Porque tú habías confesado tu pecado sobre ese animalito. Ponías tus manos en el animal y confesabas, Señor, anoche me fui a una parranda, hice mal, reconozco mi pecado, perdóname por favor. Y entonces con sinceridad tú pedías, con afán de no volver a pecar. Y el mejor momento para confesar el pecado, ¿cuándo es? Apenas terminaste de pecar y te diste cuenta de lo que habías hecho, ¿no? Como Pedro. Cuando Pedro negó a Jesús, ¿se acuerdan? Jesús pasó y lo miró, ¿no? Y recordó al instante lo que Jesús le había dicho, me negarás. Al darse cuenta de su pecado, Pedro corriendo fue a confesarlo. El mejor momento para confesar entonces el pecado es ¿cuándo? Cuando te has dado cuenta de que pecaste. No esperes, porque es el mejor momento en que estás quebrantado. Muy bien. Entonces tú llegabas, ponías tus manos sobre el animal, reconocías tu pecado y tu pecado pasaba al animalito, porque Dios te perdonaba. Entonces, ahora el animalito era el culpable. Él cargaba con tu pecado. Y ahora tú no te ibas hasta el momento que veías cómo moría el animal. ¿Por qué Dios hizo eso? Para que veas la consecuencia del pecado. ¿Correcto? Cuando Adán y Eva fueron creados y pecaron, ellos fueron los primeros que tuvieron que traer sus animalitos y tuvieron que matar 2 corderitos. Nunca habían visto lo que era la muerte, pero ese día lo oyeron con sus ojos y comprendieron que así terminarían ellos por causa de su mal. Fue lo más doloroso para ellos, lo más terrible. Uno, porque esos animalitos eran sus mascotas de ellos. Imagínate que alguien te pida que tú tengas que degollar a tu mascotita, a tu perrito que tanto quieres, a tu gatito, tu conejito, lo que tengas. ¿Ah? Eso sí sería terrible. Pero ahora por culpa del pecado de Adán y Eva tuvieron que hacerlo. Y con esas mismas pieles Dios vistió a Adán y a Eva porque estaban ya desnudos. ¿Correcto? Eso hizo Dios para que entendieran lo terrible que era el pecado, cómo el inocente iba a pagar por el culpable. ¿Correcto? Muy bien. Así que entonces, una vez que se sacaba la sangre, ¿qué pasaba? Regresamos otra vez a Levítico 4. Sigue diciendo. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro confesando el pecado y lo degollará delante de Jehová. La confesión del pecado, este capítulo que estamos estudiando son los pasos de la salvación. ¿Ah? La confesión del pecado, ¿cómo se confiesa el pecado? La Biblia nos dice claramente que es indispensable hacerlo. Proverbios capítulo 28, versículo 13, fíjense. La confesión. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Lo primero que hay que hacer es no encubrir el pecado. No decir, es que lo hice por esto, no, es que fue por aquello. No pongas pretextos. ¿Sabes qué es pecado? Muy bien, confiésalo. ¿Por qué? Porque cuando lo confieses a Dios, porque tienes que ir a Dios, no al cura ni al pastor.
Porque hay hermanos que andan confesándole el pecado a todos, ¿no? Cuando cometen pecado, ¿saben qué hacen? Van a su mejor amigo, a su confidente, a su amiga. Oye, te voy a contar que ayer le fui infiel a mi marido. ¿Ah, sí? Ay, ¿con quién, ah? Y empezó el chisme, ¿no? Es increíble. ¿Y qué hacen? Se confiesan a la otra persona. ¿Qué le importa a la otra persona si tú has sido infiel a tu marido? No, no le interesa. Eso es entre Dios y tú, solo los dos. ¿Por qué? Bueno, porque cuando te vas a confesar al curita y le cuentas todo, mañana ya sabe todo el barrio. Y es más, hasta el curita te jala las orejas por ahí, ¿no? Dios no te ha pedido confesarte a ningún hombre. Salmo 32, versículos 5 y 6. Fíjate lo que dice allí la palabra de Dios. Estaba orando aquí David. Mi pecado te declaré, le ora Dios. No encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿A quién tienes que confesar tu pecado? A Dios. A solas, ahí en tu cuarto donde nadie te ve o en cualquier otro sitio donde nadie te ve, vas, te arrodillas y le cuentas a Dios lo que hiciste. Y una vez que le pides perdón, lo haces en el nombre de Jesús y quedas perdonado. Y si siento que no he sido perdonado, si quieres puedes volver a orar. Pero sientas o no sientas, el hecho de que pediste perdón cumpliendo con tu deber, ya estás perdonado. ¿Está claro? El perdón es por la fe, no por el sentimiento. Hay algunos que confunden la fe con el sentimiento. Dicen, es que siento que no me ha perdonado. Eso no es falta de fe, eso es tu sentimiento. No le hagas caso. La fe es por el oír de la palabra de Dios. Y si la palabra dice que confesando tu pecado estás perdonado, estás perdonado. No necesitas hacer penitencias ni sacrificios. En la iglesia romana, en la Edad Media, a la gente se le hacía hacer penitencia. Y tenían que hacer una penitencia a veces caminando de rodillas, cargando las andas, hasta que se les arañaban las rodillas. Otros tenían que viajar para ir hasta los santuarios a pedir perdón de sus pecados. Dios no ha pedido eso. Dios te ha dicho, confiesa tu pecado, directo a Él, a solas, donde nadie te ve. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. San Mateo capítulo 6, versos 6 al 9. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cómo dice que tienes que hacer tu oración? Cuando tu pecado es secreto, tu confesión es secreta. Si tú has cometido un pecado que nadie sabe, nadie está enterado, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu esposo, tu esposa, tus hijos, nadie se enteró, entonces no necesitas ir a publicarlo, porque lo único que te vas a ganar es una guerra. Y vas a pelear y vas a malograrlo todo. En silencio, reconociendo tu pecado, decidido a no volver a él, vas y lo confiesas sin que nadie lo sepa. Hay a veces personas que van y le cuentan todos sus pecados, ¿no?, a la otra persona, ya sea su esposo, su esposa o sus amigos, ¿no? Y le cuentan todo su pecado. Y después de que le cuentan todos sus pecados al esposo o a la esposa, al otro día empieza la demanda de divorcio. ¿Quién les ha mandado contar el pasado? El pasado quedó, se acabó, ¿correcto? Pero si hay alguna cosa que sea muy delicada y quieren que se cuente, eso será muy especial. Pero después no. ¿Por qué? Porque eso es secreto. Dios lo vio, tú lo reconociste, estás arrepentido y lo buscas a Dios. Pero si tu pecado es público, si alguien te ha visto y ha denunciado lo que has hecho, todo cambia. ¿Por qué? Porque ahora tu confesión tiene que ser pública. Supongamos, ¿no?, que uno de esos días un hermano, sea dirigente o sea de la iglesia, de pronto estuvo con sus amigos y tomando ahí su cerveza, ¿no?, ¡salud!, gritando ahí en la calle, ¿no? Y pasan los hermanos y lo ven, ¿no? Y él los ve a los hermanos
Y después de verlo sigue tomando a escondidas y cuando ya se van vuelve a sacar su botella y sigue, ¿no? Pero ya lo vieron. El pecado ya se hizo ¿qué? Público, está abierto. Entonces estos hermanos ahora van y buscan al hermano para decirle qué le pasó. Y de pronto el hermano dice, sí, yo me equivoqué, reconozco mi pecado. Yo quiero pedir perdón a toda la iglesia por lo que he hecho, porque son varios hermanos los que me han visto. El diablo me ganó. Y arrepentido de su pecado, viene, se presenta ante la iglesia y dice, hermanos, yo quiero pedirles perdón por lo que yo he hecho. El enemigo me venció, caí en pecado, varios de ustedes me han visto con mi botellita, así que yo quiero pedir perdón al pueblo del Señor y perdón a Dios. ¿Correcto? ¿Eso es lo que hizo Pablo o no? Pablo estaba persiguiendo por un tiempo a los hijos de Dios y hasta los llevaba para hacer matar. Y luego él, ¿qué cosa dice? Yo, hermanos, por un tiempo sinceramente creí que estaba haciendo lo correcto, dice, ¿no? De llevar a los hijos de Dios y hacerlos matar. Pero reconocí que estaba haciéndole daño al pueblo de Dios. Y públicamente confesaba su pecado por donde iba, ¿no? Para que todos supieran que él se había apartado de Dios, había hecho lo malo, pero que había reconocido su mal. Entonces, el pecado público se confiesa públicamente y el pecado secreto se confiesa secretamente. Santiago capítulo 5, versículo 12, dice la Escritura. ¿Cómo hemos de confesar? Versículo 16, perdón. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cómo dice que debemos de confesar nuestros pecados cuando nos hemos hecho daño el uno al otro? Confesaos vuestros pecados los unos. Esto no es ir al cura, cuidado, porque algunos curitas sacan este texto, dice, confesaos vuestros pecados unos a otros, tienes que ir a confesarte, ¿ves? Unos a otros, dice. Bueno, si yo me confieso al curita, el curita también se tendría que confesar a mí, unos a otros, así que no es así. Tenga cuidado. Esto es, confiesa tu falta a tu prójimo. Si yo lo insulté a mi prójimo, si yo le di un puñete, le rompí la nariz a mi prójimo, si lo mandé al hospital a mi prójimo, si hablé mal de él, si lo difamé, si lo injurié, entonces ¿qué tengo que hacer? Buscarlo, pedirle perdón. Y si entre los dos nos dimos buenos golpes, nos pedimos perdón los dos. ¿Correcto? Eso es, confesaos vuestras faltas los unos a los otros. Y de la forma más sencilla, ¿no? ¿Cómo es la forma más sencilla? Acercarse pues a tu prójimo y decirle, bueno, mira, sabes que tanto tiempo por gusto estamos aquí en líos, ¿no? Somos personas maduras, creo que ya sabemos razonar, y no está bien pues que estemos así, ¿no? Somos amigos, vecinos o conocidos o lo que sea, ¿no? Que vamos a estar como enemigos toda la vida, hay que cambiar esto. Y la otra persona decís, bueno, sí, pero hay que comportarnos pues también bien, porque si no, ¿a qué vamos a llegar a lo mismo? Sí, tienes razón, ¿no? Porque el que quiere de veras perdonar y ser perdonado, va a aceptar también las condiciones del otro, ¿correcto? Dentro de lo que es lo correcto. Bueno, sí, le va a decir el otro, ya pues, ¡pum! Y se dan la mano, ¿no? Asunto arreglado. Eso es todo. No necesitas tener que hacer por ahí gritos, penitencias. ¡Ay, pido perdón! Perdóname, discúlpame, de rodillas al otro. No, de la forma más sencilla posible. ¿Correcto? Eso se llama confesarse los pecados los unos a los otros. Muy bien. Y una vez confesado el pecado, ¿qué venía? Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará ¿qué cosa? ¿Cuál es el siguiente paso que hay que dar? Después de que confesé, ahora me tengo que apartar de ese mal. En un momento vamos a ver cómo se aparta del mal, ¿ya? No es simplemente un deseo, ¿eh? Vamos a ver cuáles son los pasos para apartarse del mal. Regresemos a Levítico capítulo 4 y sigamos. Miren lo que sigue diciendo. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Verso 5. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, es decir, al templo. Traía en una jofaína, ya dije, en un depósito, ¿no es cierto?
y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Pongamos la imagen ahora del santuario, del templo. Fíjense cómo hacía el sacerdote, para que tengan ustedes la idea. Y cómo se hace para el perdón del pecado en el cielo. Cuando el sacerdote recibía la sangre en una jofaína y se llevaba la sangre hasta el interior del templo, venía hasta el velo del santuario. Y ahí en el velo, ¿qué cosa hacía? Esparcía la sangre 7 veces. ¿Para qué? Para que el pecado que estaba viniendo en el animalito se transfiriera dentro del templo. ¿Correcto? Pero no solamente eso. Vamos al siguiente texto. Sigamos leyendo Levítico 4. No perdamos la imagen porque vamos a seguir con ella. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que esté en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Regresemos ahora a la imagen. No solamente asperjaba la sangre en el velo, sino en los 4 cuernos del altar de oro, del perfume donde estaba el incienso. ¿Para qué? Bueno, cuando él ponía la sangre en los 4 cuernos del altar, el pecado de la persona quedaba dentro del templo en ese altar, registrado. ¿Por cuánto tiempo? Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4. Fíjense lo que dice allí. Hebreos 10, 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían más ya conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Por cuánto tiempo quedaba el pecado registrado en los cuernos del altar? 1 año, hasta el día de la expía, de lo que vamos a estudiar más tarde. Y cuando llegaba el fin del año, regresemos a la imagen, entonces el sacerdote volvía a entrar en el día de la expiación hasta el altar de los cuernos y con sangre limpiaba los cuernos del altar simbólicamente, porque se supone que después de cada vez que dejaba la sangre se limpia, porque si no apestaría pues el santuario. Entonces, como era solo simbólico, otra vez con la sangre recogía todos los pecados. ¿Para qué? Para poderlos borrar. ¿Qué significa eso? Cuando tú confiesas tu pecado, lo que has hecho, en el cielo se te perdona instantáneamente, ¿eh? Así, sin pasar un segundo. Pero tu pecado queda registrado en los libros del cielo, ¿correcto? ¿Para qué? Para que ese pecado tenga que ser ahora abandonado. Porque después de que lo confiesas, si tú lo vuelves a cometer, todavía sigue ahí. Así que hasta que venzas tu pecado y lo abandones, recién tu pecado queda como borrado. Antes de eso no se te borra. Y eso se hace en el día de la expiación. Y como ahora ya estamos en el día de la expiación desde 1844, este es el tiempo de abandonar todos nuestros pecados. ¿Cómo vamos a abandonar nuestros pecados? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es aprendiendo, leyendo para saber cómo dejarlo. Cada persona tiene un pecado distinto. Y aunque sea el mismo pecado, tiene motivaciones distintas. Unos toman por decepción, otros toman porque están con los amigos, otros toman porque se sienten todavía fuertes y pueden tomar bastante. Otros toman porque están de cólera, por varias razones. No todos toman por lo mismo. Así que para que el pecado se cure de tomar, nunca el predicador te va a dar una respuesta que te vas a curar de la noche a la mañana, porque él no sabe qué te está motivando. Pero cuando tú leas la Biblia, tú solito vas a... o sea que cuando estoy decepcionado tengo que hacer esto y aquello. O sea que por mis amigos yo no voy a tomar. Cuando razonas así y entiendes tu razón, ahora recién dejas el pecado. ¿Está claro? Así que entonces,
cada quien tiene que leer la Biblia si quiere limpiarse de pecado. Así por así no se limpia. Muy bien, seguimos leyendo. ¿Qué más dice el texto bíblico? Tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas. Una vez que ya pidió perdón de su pecado y la sangre entró hasta los cuernos del altar, volvía a salir del templo el sumo sacerdote. Regresemos a la imagen, por favor, para que veamos dónde se va. Miren esto, a la imagen del santuario. Terminaba acá y volvía a salir el sacerdote y se venía hasta acá, miren, hasta el altar del holocausto. ¿Está claro? Salía del altar de oro del perfume y se iba al altar del holocausto. ¿Y qué hacía ahí? Se llevaba todas las grosuras. ¿Qué cosas son las grosuras? El sebo del animal, ¿correcto? Sacaba ¿de dónde? De ahí, de las entrañas, de los ijares, de los riñones, todo lo pelaba, todo, y todo ese sebo lo ponía al altar del holocausto en olor grato a Jehová. ¿Por qué grato? Porque Dios veía que el pecado se estaba quemando. ¿Está claro? Ahora, como el pecado estaba en el animalito, cuando se confesaba y se ponía las manos sobre él, entonces en todo el animal estaba el pecado. Y por eso el sebo es símbolo del pecado que se va a quemar. Así como la sangre es símbolo del pecado que se va a expiar. Ahora bien, ¿qué más se ponía? Seguimos leyendo. Los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. ¿Qué cosa tenía que hacer? Hacer arder todo eso en el holocausto. ¿Por qué se quemaba el fuego? Vamos a ver. Jeremías 23, 29. ¿Qué cosa es quemar en el fuego las grosuras, el pecado en este caso? ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Cómo es, dice la palabra de Dios? O sea que para apartarte del pecado no te vas a apartar tú solo. Porque hay algunos que confiesan su pecado y ¿saben qué cosa hacen? Ellos quieren dejar ese pecado. Quieren vencer. Quieren que de por sí les salga la buena obra. Y luchan, lloran, se desesperan y dicen, ya le he pedido perdón a Jesús y parece que no me oye. ¿Por qué? Ya le he dicho que me cambie. Incluso le he dicho, mira, toma mi vida, haz lo que quieras de mí. Pero parece que no me oye porque sigo igual. No, el problema no está en que no te oye. El problema está en que no estás estudiando la palabra de Dios para saber cómo quemar tu pecado. Para dejar el pecado no se lo deja solo porque ya no quieres pecar. No, eso es un imposible. Vas a regresar a él después. Para dejar el pecado tienes que estudiar la palabra de Dios, que es la que te santifica. Ella te va a transformar. ¿Y cuánto tengo que leer? Hasta que lo dejes. Y si me termino 20 libros leyendo, hermano, qué bueno, vas a aprender bastante. Y vas a saber cómo poder vencer. Dios no te deja vencer tu pecado de un solo golpe. Fíjate en esto, si Dios te curara tu pecado de la noche a la mañana, ¿no? Hoy día le dices, Señor, ya no voy a mentir más, perdóname por ser mentiroso, es la última vez que miento, le dices, ¿no? Ya no lo voy a hacer. Y Dios ese mismo día te quita la mentira y ahora dices la verdad. Entonces, ¿qué cosa vas a hacer? Había sido fácil. Yo le pido a Diosito y al instante me quita mi pecado. Así que como es así, bueno, habrá que volver a pecar, total, le vuelvo a pedir perdón y asunto arreglado. Entonces no dejarías de pecar nunca. Entonces, ¿qué hace Dios? Primero te hace aborrecer el pecado. Tú le pides, pero vuelves a caer. Y le vuelves a pedir y vuelves otra vez a lo mismo. La siguiente ya vienes llorando. La siguiente vienes desesperado. La siguiente vienes diciendo, creo que ya no tengo solución, ya soy la oveja perdida. Y Dios te mira, no, todavía le falta un poco más.
Y vienes uno de esos días, ya no soportas más, Señor, por favor, quítame este pecado. Ruegas, suplicas, las lágrimas se te salen y dices, ya no más, ayúdame. Tanto clamas y de pronto Dios recién te lo arranca el pecado. ¿Para qué? Para que aprendas que dejar el pecado no es fácil. La Biblia dice, el pecado no se levantará dos veces. Cuando Cristo venga por segunda vez y lleve a los salvados, tiene que asegurarse de que estos nunca más vuelvan a empezar lo que hizo Lucifer. Tienen que estar vencedores por completo. Tienen que saber lo que es el pecado para nunca más querer volverlo a ver. Ahora, con esa conciencia se les da la victoria. Y el cristiano recibe el Espíritu Santo y comienza a vencer día a día hasta que va creciendo y se convierte en una columna en el templo de Dios. ¿Está claro? Esa es la razón de que se quemaba la grosura en el fuego. Y finalmente, ¿qué pasaba? Regresemos a Levítico 4. Los dos riñones, las grosuras, ya leímos verso 10 ahora. De la manera que se quita del buey el sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto, verso 11. Y la piel del becerro, porque todavía queda, ¿no? El pellejo, y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas será quemado. Ahora dice que lo restante del animal había que sacarlo lejos del santuario. Y en ese lugar había que quemarlo en leña. ¿Qué cosa es la leña? ¿La madera qué representaba? ¿Ah? Al estado vil y pecaminoso del hombre. ¿Cuál es ese estado vil y pecaminoso? La concupiscencia. ¿Qué cosa es la concupiscencia? ¿Qué es la concupiscencia? El deseo carnal, el deseo del pecado, la naturaleza débil. ¿Correcto? ¿Qué cosa es lo que te hace pecar? Santiago capítulo 1, versículo 13. Vamos a ver. Fíjense lo que dice acá. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Verso 15. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora, la concupiscencia, como es el deseo de la carne, el gusto de la carne, es el que nos lleva a la tentación. Si estoy de un hambre intenso, y estoy en día de ayuno, y he dicho hoy día voy a ayunar para el Señor, y de pronto llego, me siento a la mesa, todos están comiendo y sirven el plato que más me gusta, ¿no? Ahí lleno, y el olorcito sube, y digo en ese rato, parece que mañana voy a ayunar, hoy día la paro. ¿Me está ganando la tentación o no? Sí, Señor. Entonces yo lo que tengo que hacer es que mi concupiscencia no gane, que la tentación no me gane, y tengo que renunciar y decir, no, hoy día no como. ¿Está claro? Pero ¿cómo le voy a hacer para lograr eso? Ahora, entendamos. Gálatas capítulo 8, versículo 7. Fíjense lo que dice allí. Fíjense lo que dice ahí para que tengamos la idea de la concupiscencia y cómo se la vence. Romanos 8, 7. Romanos 8, 7. Es la tecnología, ¿no? Siempre. Por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los deseos de la carne, ¿qué se cuenta en los deseos? Gustos, sentimientos, quereres, atracciones, ¿correcto? Estos no se sujetan a la ley de Dios, no pueden. Es decir, yo no puedo decir así, Señor, yo quiero ya no sentir ganas de pecar. No va a pasar eso. ¿Por qué? Porque en eso se basa la tentación.
Entonces mis sentimientos no van a cambiar hacia el lado bueno porque son parte de la carne. Lo que tengo que hacer es renunciar a esos sentimientos. ¿Está claro? Porque del sentimiento del gusto parte. Ahora, ¿cómo renuncio al gusto? Cuando por más que me guste, yo diga no. Lucas capítulo 9, verso 23. Fíjense lo que dice allí. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué cosa es negarse a sí mismo? Negar tu senti. ¿Jesucristo dio ejemplo de cómo negarse a sí mismo? Sí, cuando estuvo en el Getsemaní. ¿Qué cosa dijo? Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Es decir, si es posible que ya no vaya a la cruz. Pero luego, ¿qué dijo? Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tú niegas tus sentimientos cuando renuncias a ellos y no les haces más caso. Esta noche nos vamos a ir a una fiesta, un 15, ¿no? Un matrimonio. Así que voy y me preparo. Sé que no tengo que hacerlo, pero yo quiero ir a la pachanga. ¿Ese sentimiento me está ganando o no? Es el gusto, el deseo. Y de pronto, cuando ya estoy por irme a la pachanga, alguien viene de mi trabajo y me dice, oye, ¿sabes qué? Acaba de llegar por ahí un hombre que está ofertándote, quiere darte $1.000.000 para tu empresa. ¿Qué? Pero ahorita estaba yendo a la fiesta. No, ¿cómo vas a ir a la fiesta? Olvídate de la fiesta, primero es el trabajo, ¿qué tienes? Inmediatamente cuando ves que hay $1.000.000 de por medio, ¿qué haces? ¿Qué interesa lo que sientes? ¿Se puede vencer entonces el sentimiento o no? ¿Ves que sí se podía? Solamente tienes que ver cuánto te importa lo que piensas hacer. El dominio propio solo funciona cuando hay algo más importante que tienes que hacer y te olvidas de lo otro. ¿Me dejé entender o no? Ya está. Entonces, lo que vamos a hacer es Romanos 8:13. Fíjense, Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Cuando tú vives conforme a los deseos, gustos de tu carne, ¿qué te va a pasar? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo es matar con el Espíritu las obras de la carne? Juan 6:63. Fíjate lo que dice allí. Vamos rápidamente. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Con el Espíritu se mata la carne. ¿Las palabras de Cristo qué son? Cuando tú lees la Biblia, tus sentimientos cambian. Ya no quieres más lo malo. Ahora comienzas a sentir ganas de llegar al cielo y de vivir la vida eterna. Pero tienes que conocer. Así por así eso no va a cambiar, ¿eh? Entonces, mataste a los deseos de tu carne y ahora comienzan a nacer los deseos del Espíritu, el conocimiento de la palabra de Dios. Y te inclinas por lo que dice la palabra y prefieres hacer lo que la palabra dice. Si vences a tus sentimientos, has vencido al diablo. ¿Sabes por qué? El diablo solo tiene un asidero en ti. Solo hay una cosa por la cual el diablo te vence. ¿Cuál? Tus sentimientos. Después no te puede vencer en nada. En el conocimiento no puede, porque Dios conoce más que él. La Biblia es más inteligente que el diablo. Solo en un punto te vence el diablo, cuando no vences tus sentimientos. ¿Está claro? O sea, ¿qué tenemos que vencer? Los sientas lo que importa es hacer lo que Dios te dice. No esperes a sentir hacer el bien, ni esperes a sentir que ya no quieres el mal. Simplemente haz el bien porque lo tienes que hacer. No lo pienses dos veces y habrás vencido. ¿Qué se llama eso? Quemar en las cenizas tu naturaleza pecaminosa o concupiscente. Concluyo diciendo, Romanos 8:3, mire esto. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Con qué tipo de carne vino Jesús? ¿Ah? Carne pecaminosa. Nunca pecó, a pesar de que traía esta carne,
que heredó de su madre María, porque María era una pecadora común. Y a pesar de eso, de cargar carne de pecado Jesucristo, es decir, carne con concupiscencia, con debilidad, a pesar de eso, nunca pecó. ¿Qué cosa nos enseña eso? Que cualquier ser humano, si sigue su ejemplo, vencerá como Él venció. ¿Y cómo venció Cristo? Negándose a sí mismo. ¿Está claro? Así es como terminaba el sacrificio diario, quemando todo en las cenizas. Todos nosotros pasamos por el mismo proceso: reconocer el pecado por medio de la ley, confesar el pecado de la transgresión a la ley, luego buscar la santificación quemándonos en la palabra de Dios, quemando el pecado, y finalmente dejando que se nos redima, quitándonos por completo el pecado. Si seguimos estos pasos, llegaremos al estado de impecabilidad que tenía Adán antes de la caída. ¿Correcto? De los 144,000 se dice para los últimos días que serán gente que habrá llegado al estado de impecabilidad de Adán antes de caer. ¿Cómo se va a lograr? Hoy día lo hemos aprendido. Vamos a pedirle a Jesús que Él nos ayude para que estas palabras que hemos aprendido en esta mañana queden grabadas en nuestra mente y corazón y que podamos ponerlas por obra en nuestras vidas. No se olviden, más tarde, el día de la expiación. Ese tema es un tema profético ya, ¿correcto? Vamos a ver toda la historia hasta el fin y hasta el establecimiento de la tierra nueva. De eso vamos a hablar. Es el día de la expiación. Vamos a ponernos de rodillas para pedirle al Señor que nos ayude a que este tema que hemos aprendido quede grabado en nosotros. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos has hecho comprender tu santo y bendito mensaje. Te rogamos que lo que hemos aprendido quede grabado en nuestra mente y corazón para que sea el motor que impulse nuestras acciones. Y que de esa manera, Señor, podamos vivir cada día en crecimiento, Señor, hacia la patria celestial y de viaje a la Canaán que está esperando a tu pueblo. Te damos